Siempre nos gusta hablar de proyectos del territorio, proyectos más próximos, pero también traer otros casos de zonas a priori más alejadas, pero que comparten con esta comarca peculiaridades, retos, dificultades en ocasiones. Y en este caso nos vamos al sur, nos vamos a Andalucía, a Baeza, en la provincia de Jaén, en el norte de la provincia de Jaén, de la mano de Juan Carlos García, restaurante Vandelvira. La mayoría lo conocéis, probablemente muchos habréis estado allí. Si no habéis estado aún, pues estáis tardando, porque realmente es uno de esos restaurantes que, por utilizar la terminología clásica, merecen el viaje. Yo tengo la suerte de haber estado allí hace un par de semanas. Y realmente, más allá de que Baeza como localidad es una belleza, como sabéis, patrimonio de la humanidad, el restaurante es un espectáculo desde el momento, incluso desde antes de atravesar esa puerta de ese conjunto arquitectónico espectacular. Pero bueno, él os lo contará mucho mejor. En este caso, nos parecía interesante traer su proyecto para que nos hablen un poco de las dificultades, de los retos, pero también de las oportunidades que supone plantear un restaurante como el suyo en un pueblo que de tamaño, para entendernos, aproximadamente es como Mieres, quizás un poquito menos. Y bueno, creemos que en ese sentido, bueno, en una comarca como esta, explicar un proyecto como el suyo tiene todo el sentido, más allá de que es interesante de por sí, pues por todas estas peculiaridades que lo vinculan a este entorno que lo define de alguna manera, ¿no? y que lo modela en cierta forma. Así que no les robo más tiempo, os dejo con Juan Carlos del restaurante Vandelvira. Bueno, nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Se lo debíamos a Jorge desde el año pasado, que ya lo teníamos en marcha. Y nada, joder, agradecer a una provincia tan bonita. Tuvimos la suerte del verano del año pasado pasar aquí unos días y lo pasamos genial. La verdad que tenéis tanta suerte como nosotros. Yo siempre digo que vivo en el sitio más bonito del mundo. Seguramente el segundo sea este. Entonces tenéis tanta suerte como nosotros, seguro. Y nada, joder, un placer estar aquí y enseñar un poquito acerca de qué es Vandelvira. Algunos conocéis, otros no. Vamos a hacerlo desde cero y cualquier duda vamos hablando. Vamos a hacer 3 platitos. 2 de ellos muy enfocados a lo que es la gastronomía de Jaén, que es una gastronomía, como ha dicho Jorge, pues muy rural, muy arraigada a la tierra, también con un trabajo sobre el amargo que es muy chulo. Y luego vamos a hacer, siempre que salimos fuera, nos gusta hacer como un guiño hacia dónde vamos, y aquí lo hemos encontrado, ahora lo veréis. Os vamos a poner algún vídeo, vamos a hacer 3 platos y os explicaremos también alguno, ¿vale? Más o menos siempre empezamos con el vídeo porque hay gente que no sabe dónde estamos ni qué es el restaurante, y nosotros no solo cocinamos en Vandelvira, sino que el espacio pues también dice seguramente casi más que nuestra cocina. Porque ha estado muchos años en Barcelona. Camino. Y yo quería que se viera. Familia. Orgullo, dedicación. Italia. Pasión. Elegancia. Ilusión. Valentía. Familia. Excelencia. Y disciplina. Mucho amor. Una vida. Ilusión. Bueno, Vandelvira tiene la suerte de estar ubicado en un edificio del siglo XVI, en un convento de monjes franciscanos abandonado desde 1750 aproximadamente, y ahora después os lo enseñamos. Pero siempre nos gusta enseñar desde dónde venimos porque, como ha hablado Jorge, pues estamos en un entorno muy parecido a lo que podéis hablar aquí, y por eso siempre que salimos, sobre todo internacionalmente, me gusta empezar con una diapositiva donde se muestre Andalucía y se muestre Jaén, porque hay gente que ni siquiera Jaén, Andalucía generalmente sí, si le dices Málaga, Marbella, Cádiz, son capaces de ubicarlo, pero cuando le dices Jaén, salvo por el Virgen Extra, más gente no llega a ubicarnos. Jaén es una provincia de interior, aproximadamente Jaén como provincia son 700.000 habitantes,
Y a diferencia de otros muchos casos, por ejemplo, cuando hablamos los restaurantes rurales y tal, o cuando hablo con Chune o cuando hablo con Luis Lera, sobre todo cuando hablo con Luis, él me dice la España vaciada. Jaén tiene la suerte de que, aunque es un territorio rural, Jaén no está vacío. Jaén está completamente habitado, completamente vivo, y cada día encontramos, aunque seguimos perdiendo población, pero digamos la población generalizada que se pierde en todo el país, pero sí es verdad que Jaén sigue sumando gente de retorno, de gente que salió y gente que hace ese retorno, ¿no? Entonces, bueno, Jaén es una provincia 100% rural, al 95% dependemos de algo que nos corre por las venas, que es el Virgen Extra. El 95% de la población trabaja o se dedica directa o indirectamente, le afecta el Virgen Extra en toda su cadena, desde el campo, la comercialización, la venta, la recolección. Cualquier punto del Virgen Extra está en contexto el 95% con cualquier persona, nosotros incluidos. Entonces, pues es algo que al fin y al cabo es un interés general y es muy chulo. Y Baeza está ubicado justo en el centro de la provincia, en la comarca de la Loma. Baeza tiene unos 15.000–16.000 habitantes y tanto Baeza como Úbeda son patrimonio de la humanidad desde el año 2000-2001 aproximadamente, creo que fue 2001. Y bueno, pues Jaén en general ha sufrido una transformación tanto gastronómica sobre todo, y ahora pues turísticamente la verdad que los últimos años han sido muy buenos y han traído con sí muchos cambios, no de que se coma bien, porque en la provincia de Jaén se sigue comiendo bien y se come bien desde hace muchísimos años. Esto no es algo que hayamos hecho nosotros, se lleva haciendo un proyecto común desde hace 30, 40 años, y Jaén es una provincia que sigue conservando mucho sus tradiciones y que posiblemente incluso nuestras ciudades, Úbeda y Baeza, donde estamos ubicados, hayan perdido algo de esa gastronomía rural o de esa gastronomía con tanta personalidad en favor del turismo, y otros pequeños pueblos, incluso Jaén como provincia, que es un destino turístico menos reconocido, tenga todavía más arraigado esa parte de gastronomía rural, incluso que en los pueblos, ¿no? Y eso a veces pasa cuando hay demasiada contaminación con el turismo y, bueno, pues contra ello luchamos. Como os decíamos, Vandelvira Restaurante está ubicado en un edificio del siglo XVI, construido por Andrés de Vandelvira, el nombre es honor al restaurante, perdón, al arquitecto, y nosotros no somos unos recién llegados aquí. Mis padres compraron por error el edificio en el año 90 para hacer un parking y al final pues acabaron comprando, y esto es cierto, compraron la parte de atrás. A Jorge se lo enseñaba hace unas semanas y alucinaba. Compraron la parte de atrás para hacer un parking y vieron que el resto del edificio, porque todo el mundo recordaba en la época haber pasado aquí, hablo de la época de mis padres, todo el mundo recordaba en ese momento, en los años 60-70, pasar durante un tiempo por este edificio, porque aquí se hacía la cartilla de racionamiento que antes había en los pueblos, y allí iban a recoger el pan. Y este edificio después se cerró y cayó en desuso. Y mis padres lo compraron para hacer un parking y ellos recordaban de la infancia de entrar allí siempre a algo. Al final acabaron haciéndose con todo el edificio y abriendo un restaurante. Nosotros somos la segunda generación, somos 3 hermanos, generalmente el que se ve siempre soy yo, pero el resto trabajan todavía más duro que yo. Y bueno, se dedican a otras áreas, tanto del restaurante como de los eventos como del hotel. Y bueno, pues aquí nosotros hacemos nuestra vida. Nosotros hemos crecido aquí, hemos crecido en Baeza, en un pueblo precioso. Yo durante un tiempo salí fuera a formarme a San Sebastián y luego a Barcelona y di algunas vueltas por el mundo y fue una fecha perfecta, el 15 de febrero aproximadamente, volvimos a la provincia de Jaén, el 15 de marzo nos confinaron y decidimos arrancar con el proyecto porque ya habíamos empezado. Este es el claustro principal, la gente según llega toma una pequeña copa de aperitivo, una manzanilla, digamos hacen como una descompresión durante 5 minutitos, están ahí observando el edificio, que es increíble, y después ya suben arriba al restaurante, ¿vale? Que este es el restaurante. Tenemos 8 mesas, hacemos entre 20 y 28 personas aproximadamente. En el equipo cuando empezamos en 2022 éramos 6 personas y hoy en día somos 34, 35, o sea, somos una barbaridad. Juanra es nuestro segundo de cocina y nos acompaña desde el día 1 del restaurante, así que también agradecido a toda la gente que empezó el proyecto y que sigue con nosotros y es increíble. Luego tenemos una zona de la barra donde bueno, pues nos gusta también tener a la gente
con la que tenemos más confianza, amigos, cocineros, bueno, pues tenerlos más cerca, y ahí pues también tenemos como una mesa extra que no siempre activamos, pero siempre que podemos también lo hacemos. Y bueno, pues hasta aquí nuestra casa. Esta es nuestra cocina, que nos encanta enseñarla porque la hemos hecho hace poquito, que es increíble. Y bueno, vamos a presentaros un pelín un trabajo que hemos hecho sobre los amargos, porque tiene mucha, digamos, mucha justificación con lo que vais a ver aquí, sobre todo con dos de los primeros platos. Y hemos hecho un estudio junto con la Universidad de Jaén y junto con la IGP, que es como un sello de calidad que aglutina los aceites de la provincia, acerca de los amargos, ¿no? Y por qué, bueno, pues nos hemos ido dando cuenta que el amargo sobre todo se focaliza en dos comunidades muy grandes. Una de ellas es Italia, que es la reina de los amargos, digamos el país que más uso y más dominio tiene del amargo. Y luego España, ¿no? Y luego, pues bueno, investigando y haciendo ese estudio nos hemos dado cuenta que según bajamos al sur, y esto tiene digamos, un rigor científico, y son por las horas de sol. Cuanta más insolación reciben las plantas, más de manera natural desarrollan esa parte amarga para prevenir y protegerse de esos depredadores, y cuanto vamos al norte, generalmente encontramos verduras y hortalizas más dulces. Esto lo vemos también en las estaciones. Normalmente en invierno tenemos verduras más dulces, coles, rábanos, ¿verdad? Todas esas verduras que se crían en abundancia de agua, y luego pues en el verano vamos teniendo siempre pues verduras un poquito más tirando al amargo porque se crían en esa escasez, ¿no? Pues bueno, al fin y al cabo, dentro de nuestro país, Jaén puede ser la provincia que más uso y más dominio del amargo tenga por raíces culturales, ¿no? Nos seguimos alimentando a base de muchas plantas silvestres, espárragos, trigueros, que ahora os enseñaremos. Creo que Miguel también, porque he visto preparar la ponencia, luego Miguel también os enseñará. Espárrago triguero salvaje, aquí también tenéis, ¿verdad? ¿Algo? Bueno, pues el espárrago triguero salvaje es ahora justo la temporada, empieza la primavera. Luego tenemos cardillos, vamos a enseñar también unos alcauciles, que es como una alcachofita pequeña salvaje, que normalmente la da como un pincho, nosotros lo llamamos cardo borriquero, es como una planta que tiene como unas florecitas moradas, que esa flor se usa para elaborar un cuajo con el que luego se elaboran las tortas del casar. La torta del casar se elabora con un cuajo vegetal que se extrae a través de los pistilos de ese cardo o de ese cardillo, ¿no? Pues esa alcachofita, que es como una alcachofita salvaje, es el papá y las mamás de las alcachofas que hoy comemos. Es la variedad sin domesticar, la variedad primitiva, y luego pues el hombre ha ido cruzando variedades hasta llegar a la alcachofa, una variedad más productiva y mucho más rentable, ¿no? Pero Jaén se sigue también por ese dominio del campo, ¿no? Como decíamos, el 95% de la gente de Jaén interviene en algún momento en la cadena del olivar. Pues por ese dominio del campo, Jaén se sigue alimentando de manera salvaje en muchos de los aspectos, ¿no? Y esto pues nos encanta y hace que nuestra provincia, al no tener muchas de las plantas con las que nos alimentamos domesticadas, siga siendo amarga, salvaje, ruda, ¿no? Esa parte más áspera, más rural, que a nosotros nos encanta, y que también tiene, que nosotros siempre defendemos, que los pueblos también tienen ese toque elegante, también tienen ese toque fino y ese pozo que ahora muchas veces echamos de menos, ¿no? Y bueno, pues también el amargo pues va asociado a muchísimas formas de comer. El amargo generalmente abre el apetito porque lo que hace es preparar los jugos gástricos. Y bueno, pues nuevamente en nuestro país siempre, bueno, en la cultura gastronómica siempre tomamos amargos en dos partes. Al principio, como aperitivo, ¿verdad? Y al final, ¿no? Al final siempre lo tomamos con el café, incluso con esos digestivos que tomamos de hierbas, ¿no? Que vienen de ahí, de esa parte, digamos, de favorecer nuestra digestión. Y luego generalmente también los tomamos al principio. Hay otras culturas, como por ejemplo la asiática, que van introduciendo, ya sabemos cómo ellos componen los platos. Ellos no tienen como nosotros, que tenemos principal, o digamos entrantes, principal, postre, sino que ellos hacen un compendio ahí de todo y elaboran platos combinados, que es lo más cercano que nosotros tenemos, en el que meten todos los sabores, ¿no? Pues el amargo es uno de esos 5 sabores básicos que a nosotros nos encantan, y que además es el único que tiene una connotación negativa. Siempre que hablamos de dulzor, de salinidad, del umami, del picante, todos tienen una connotación positiva, y el único que tiene algo negativo es el amargo. Y nosotros siempre nos hemos preguntado por qué, y bueno, y siempre hemos defendido que el amargo es un sabor más y que es tan necesario como todos los demás y que es tan positivo como todos los demás, ¿no? Pero bueno, ahí andamos con eso. Hay muchos factores que lo causan, generalmente pues dependiendo de qué plantas y dependiendo digamos, de dónde se extraigan,
Hay muchas formas, los alcaloides que generalmente están en la quinina, que fueron de los primeros amargos que se empezaron a dominar, o digamos que el ser humano empezó a, digamos, a añadir de manera artificial a esas aguas. El agua no era potable y la tónica o el agua tónica o el agua con quinina, incluso los vinos, que hay una zona de Andalucía, Huelva, en el que se le añade quinina o se le añade extractos de amargos, pieles de naranja, vinos, no eran para nada sino para asegurar su consumo, para potabilizar el agua, para potabilizar muchos de los vinos. Era una manera de asegurarse, ¿no? Como ahora añaden sulfuroso o azufre en esos vinos, pues antes esa manera digamos, de asegurar la longevidad de muchos vinos era añadir la quinina, ¿no? Luego tenemos en plantas naturales como los polifenoles, que están en las aceitunas, que ahora hablaremos de ellas, incluso en las fermentaciones, generalmente tanto en té como el café como el cacao, ese tipo de fermentaciones nos dan también esos amargos. Luego tenemos lo que son las crudas, que son, digamos, lo más importante, el pimiento, los coles, los espárragos, toda esa parte de verde crudo que generalmente tiene ese amargo. Y luego tenemos los terpenos, que están generalmente presentes en los albedos, digamos, bajo la piel de muchos cítricos, ¿no? Que también son muy chulos. Bueno, ¿cómo los detecta el cuerpo? Pues en el cerebro tenemos T2R, que son como unos receptores que hacen que esos amargos los vayamos agrupando hacia un lado y hacia otro. Por no daros mucho la chapa, pero al fin y al cabo hay una cosa muy clara. El amargo, o digamos, los sabores o nuestras papilas gustativas, por un lado se entrenan y por otro lado se heredan, ¿no? Son genéticas. Entonces hay gente que de manera natural tiene más percepción o más sensibilidad a ciertos sabores, ¿verdad? Incluso esto es cultural, ya sabemos que cuanto más bajamos al sur, también más azúcar se añade para montar un litro de nata, cuanto más vamos al norte, menos. Esto no tiene ninguna otra justificación, que es la temperatura. Aquí no tenéis la necesidad de conservar que tienen, por ejemplo, en Marruecos, ¿verdad? Esos normalmente dulces y postres que están mucho más azucarados, pero que es que tienen una función conservadora. Aquí tenemos unas temperaturas de manera natural mucho más bajas y no necesitamos eso. Entonces, la percepción del dulzor cambia según la cultura, ¿no? Y del amargo también. Y luego, por otro lado, se entrena. Esto es como la cata de vinos, como el picante, ¿no? Que antes estaba Diego hablando. Cuanto más picante comemos, no sé si os vais dando cuenta, que más os aficionáis y más necesidad tenéis y menos, digamos, más sensibles os volvéis a esas cantidades, ¿no? Entonces, es algo muy chulo. Y luego, bueno, pues cómo trabajarlos. No sé si os habéis fijado, culturalmente, si dividimos en continentes, nuestro continente y sobre todo la zona mediterránea, España, Italia, Grecia, Túnez, tiene una cultura del amargo muy chula, tanto en los lácteos fermentados, tanto en los quesos, tanto en las verduras, tanto, por ejemplo, esos países en los que se consumen. Generalmente hay como dos factores que siempre miden el nivel de tolerancia del amargo, que es el café y la cerveza. Y si nos vamos a Italia, siempre toman los cafés los más concentrados, ¿verdad? Porque tienen una tolerancia al amargo muy, muy resistente y muy dominada. Y generalmente en el sur sigue pasando esto, ¿no? Y no siempre va ligado a la calidad. Los peores cafés se toman en Cádiz y no va ligado a la calidad. Pero sí es verdad que tienen, pues, una tolerancia al amargo mucho más chula y ahí más alta. Hay formas de potenciar y de reducir que los conocéis de sobra, pero bueno, más o menos por haceros un resumen. Y luego, pues bueno, ya sabemos también cómo reaccionan frente a otros sabores. La acidez y el dulzor siempre se apoyan muy bien en esa parte amarga, ¿verdad? Siempre contrarrestamos o combatimos el amargor con esa parte más dulce y justamente también al revés. Cuanto más dulce es algo, pues esos componentes amargos siempre nos dan toques diferentes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es muy claro. La diferencia entre el azúcar, sacarosa pura, ¿no? Azúcar blanco, caramelo y un tofe simplemente son capas de sabores. El azúcar y el caramelo a nivel de composición son lo mismo. Simplemente lo único que hemos hecho es añadir un proceso que lo que hemos hecho ha sido caramelizar, tostar esos azúcares para conseguir, además del dulzor, digamos, una capa de sabor amarga. Ya lo hace más atractivo que solo el dulzor, ¿no? Ya tenemos dos sabores. De un solo ingrediente lo hemos transformado, simplemente con calor, y ya tenemos eso. Y luego, si pasamos a un tofe, además de dulzor amargo, añadimos acidez. Lo que hace un tofe es un caramelo al que se añade generalmente un lácteo y una mantequilla. Añadimos esa parte del suero de leche que le da salinidad y acidez. Vamos añadiendo capas de sabores. Pues así es como nosotros, cuando componemos un menú, vamos haciendo. Siempre intentamos añadir capas de sabor para que el amargo esté presente y sea como la columna vertebral de los menús y nos ayude
Nuestros menús son largos y estrechos, pero sí que son como platos que al fin y al cabo no nos van haciendo pesar, sino que van sumando, pero muy poquito, porque se van componiendo a base de muchos vegetales y toda esa parte amarga que hace que al fin y al cabo pues, la digestión sea muy sencilla. Y vamos a comenzar. ¿Vale? Por aquí tenemos, si queréis pasamos ahora a la cámara, un segundito, tenemos ese espárrago triguero salvaje, ahora justo empieza el momento. Y para nosotros hay dos tipos. Nosotros siempre lo diferenciamos y además, mira, aquí tenemos este y este, que lo vamos a ver. Hay dos tipos, de pan o de piedra, ¿vale? De piedra generalmente son los primeros del año, que crecen, como su nombre indica, entre las piedras. Son generalmente mucho más dulces, venimos del invierno, ¿verdad? De abundancia de agua y más este año. Generalmente son más dulces y más gruesos, ¿vale? Esta parte de aquí, que son generalmente más verdecitos y más gruesos. Y luego, conforme vaya avanzando la primavera, incluso principios del verano, el espárrago nuestro aguanta hasta principio del verano, se van convirtiendo de pan, que es lo que nosotros llamamos de prado o de pan, que hay gente que le llama así. Se van convirtiendo un poquito más morados, van siendo un poquito más firmes. Normalmente el espárrago es bastante largo y aprovechable es la parte de arriba sin la fibra. Se van convirtiendo un poquito más fibrosos, más delgados y un poquito más amargos. Empieza la escasez del agua conforme avanza la primavera, ¿no? Generalmente en Jaén siempre gustan más siempre se dice lo de los de mayo para, no sé si habéis escuchado el refrán, los de mayo para el caballo, los de abril para mí, y bueno, pues generalmente en Jaén siempre gustan los de abril, ¿no? Que tienen como esa parte intermedia y digamos compensada entre el dulzor, la textura y el amargo. Ya sabemos que en Jaén gusta mucho el amargo. Lo que vamos a hacer, lo que va a hacer por aquí Juan Ramón, simplemente es cocinarlos en agua hirviendo, nada, unos segundos. Hemos visto que una de las formas de trabajar el amargo, de reducir, ¿no? Este espárrago salvaje tiene mucho amargo, de reducir ese amargo es diluirlo, ¿no? Cuando nosotros normalmente escaldamos, ¿no? Algún ingrediente, ya sea pues, un callo o cualquier cosa, lo que buscamos es sacar un poquito esas impurezas que pueda tener, pues aquí lo que vamos a hacer es igual, escaldarlo un poquitito para sacar esa parte amarga y además elevar un poquito la textura y hacerlo más carnoso, más fondente. Lo vamos a acompañar como si fuese un cóctel. El Negroni es uno de los cócteles clásicos y es el cóctel que, digamos, define el amargo como expresión, ¿no? Y a nosotros nos encanta, entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser acompañarlo como un Negroni. El Negroni tiene 3 bases, partes iguales siempre, ginebra, Campari y vermut. Nosotros vamos a trabajar con algo parecido. Tenemos por aquí Campari, ¿vale? Y luego por aquí tenemos vermut, ¿vale? Vermut, que lo que hacemos es reducirlo y lo acompañamos con, reducimos vermut, reducimos zumo naranja natural y cuando lo tenemos reducido añadimos flores de azahar. Digamos, coge esa parte aromática que es muy chula y tenemos como un Negroni a base de vermut y naranja y azahar que es muy chulo. Vamos a poner un poquito de Campari, que también tiene como esa parte dulce que nos encanta. Ahí está. Le vamos a añadir un poquito de virgen extra, que nadie diga que no hemos venido aquí a enseñar. Y nosotros en este caso elegimos una variedad que es la Royal, no sé si la conocéis. Jaén generalmente siempre se caracteriza por el picual, casi el 90% del cultivo que hay en Jaén es el picual, que es el aceite más extendido, una aceituna más redondita y que como su nombre indica tiene picante y el amargor, ¿no? Picual de picante y luego tiene el amargor como muy bien balanceado. Nosotros elegimos la Royal, el picual es la variedad por excelencia, pero no es una variedad autóctona de Jaén. Sin embargo, la variedad autóctona de Jaén es la Royal, una aceituna mucho más pequeñita, que antes estaba muy extendida, pero que como todo, pues se ha ido cambiando por esa parte de la productividad, ¿no? Pues el Royal es una aceituna muy poco productiva y que generalmente ahora ya solo quedan en olivares de montaña, ¿vale? La parte, digamos, que menos ha interesado al hombre, digamos, profesionalizar. Es una aceituna con muy poquito rendimiento, pero que tiene un amargor que a nosotros nos encanta. Y nosotros en este caso tenemos Castillo Canena, que fueron los primeros en elaborar Royal, pero bueno, hay muchísimos y es muy chulo. Por aquí tenemos wasabi fresco, seguro que lo conocéis de sobra, simplemente lo que hacemos es rallarlo un poquitito, ¿vale? Y lo vamos a acompañar con ese wasabi fresco. Nos parecen que muchos de los ingredientes que tienen como esa parte amarga tan verde
también tienen, a nosotros nos dan toques picantes, el espárrago incluido, y nos gusta cómo queda ahí, como ese balanceo, ¿no?, que hemos dicho antes, donde tenemos ya el amargo, tenemos el dulzor, tenemos el picante y queda muy guay. Oxalis, que nos va a dar también esa parte de acidez. ¿Vale? Y con esto tendríamos el primero de nuestros platos, para que veáis. Bueno, ahora vamos, si quieres, volvemos a la presentación. ¿Vale? Que es ese que veis ahí. Vale, luego vamos a ir, bueno, os vamos a explicar algunos y a emplatar 3, ¿vale? Por aquí tenemos un pañuelo de calamar, un corte del calamar que hacemos muy, muy fino, y que acompañamos con grasa de jamón ibérico de bellota. A veces jugamos con esa parte doble, ¿no?, que tienen algunos productos, el calamar, que es una parte, o cuando lo trabajamos bien, que tiene como esa parte súper cremosa, que nos recuerda a nosotros a esa grasa de ibérico bellota, y Jaén tiene muy cerca una de las denominaciones de origen más importantes de ibérico bellota, que es el Valle de los Pedroches, Córdoba, ¿vale? Entonces lo que hacemos es sacar esa parte de la grasa de bellota, que vuelve a tener esa parte amarga, ¿no?, por ese rancio, esa salinidad, y luego el calamar, que aporta, digamos, el dulzor y transportar el sabor, hace como de soporte, de textura, para que la grasa sea como súper fundente en la boca y que sea muy chulo. Por aquí tenemos el plato que generalmente más sale en las fotos o que más nos define, que es una celga que cultivamos nosotros y que lo que hacemos es acompañar con una salsa tradicional francesa como es la beurre blanc. Es una salsa que siempre se compone de la misma manera: zumo de limón, vino blanco reducido con un poquito de chalota y mantequilla, ¿no? Después se emulsiona. Lo que nosotros llamaríamos, o en el sur sobre todo, porque en el sur todo llega un poquito más tarde, lo que nosotros llamaríamos la salsa al champán, ¿no?, que antes nos hacían ahí, pues, ¿no?, pues algo así. Pues la beurre blanc es esto técnicamente. Y nosotros siempre que hemos estudiado, siempre decíamos, joder, y más un tío de Jaén decía, al final, empezando con este estudio, con la universidad, decíamos, ¿por qué las salsas madre, que vienen sobre todo de la cocina francesa, incluso del norte, ¿no?, del País Vasco, que nos han enseñado tantísimo, siempre se hacen en base de mantequilla? Bechamel, holandesa, bearnesa, todas las recetas de las salsas clásicas, tú coges un libro, el Larousse Gastronómico, y todas las salsas madre están hechas a base de mantequilla. Nosotros, siendo de Jaén, decíamos, esto no puede ser, el aceite de oliva hay que meterlo aquí donde sea. Entonces lo que hacemos es una beurre blanc en la que cambiamos la mantequilla por virgen extra, en este caso picual, porque nos gusta esa parte picante que va ahí con el picual, y con la parte que luego infusionamos en paludú. El paludú es el regaliz de palo, que tiene esa parte dulce, terrosa, que combina con la remolacha, con la celga, ¿no?, con esa celga roja que nos da esos toques terrosos, que va muy bien. Y entonces, bueno, pues tenemos una salsa ácida, picante, amarga, que nos va muy bien, y a veces hacemos cigala, a veces hacemos acelga, dependiendo de lo que tengamos. Por aquí vamos a ir con ese alcaucil que os hemos enseñado, ¿vale?, que os hemos dicho. No sé si queréis volvemos a la cámara para que lo vean. ¿Vale? Ese es al fin y al cabo es una alcachofita. Es como el corazón, la alcachofa ya sabéis que es como la flor, ¿no?, de la planta, pues el alcaucil es lo mismo, y es la variedad primitiva, la variedad salvaje. Simplemente lo que hacemos es cocinarlo 3 minutos y lo ponemos a encurtir en el agua de las aceitunas, ¿vale? Ese agua, esa salmuera, donde se han encurtido las aceitunas de cornezuelo, que ahora os explicaremos cuáles son. La aceituna de cornezuelo es una aceituna como alargadita, acabada en punta, que generalmente es muy carnosa. En Jaén las aceitunas siempre se comen firmes y crujientes, ¿vale?, o crocantes, que diríamos. Si a nosotros una aceituna tipo Aragón o tipo pacificada no nos gusta demasiado, a nosotros nos gusta esa textura crocante. Entonces, esa salmuera la estamos usando para muchísimas bases, tanto de coctelería como bebidas sin alcohol, como de cocina. Salmuera donde tenemos el hinojo, el ajo, el tomillo, el romero, la crujía, todas esas hierbas aromáticas que nos dejan, además deja en la aceituna ese amargo, y esa parte arriba se nos queda como una parte aceitosa, que es toda esa parte de la aceituna, que es muy chula. Pues lo dejamos ahí. Normalmente el alcaucil es del mes de mayo-junio, cuando se da la temporada.
Nosotros lo que hacemos es dejarlo en ese momento encurtido en ese jugo de las aceitunas de Cornezuelo y lo recuperamos ahora, ¿vale? Por aquí tenemos un té de aceituna, un dashi o un té de aceituna que hacemos con aceituna negra, que alineamos con un poquito de picante. Nada, y luego vamos a acompañar con un poquito de romero y orégano. ¿Vale? Y por aquí tendríamos el segundo platillo, pues que sería ese alcaucil, esa alcachofita salvaje que tiene una textura súper crocante, acompañada con el té de aceituna negra un poquito picante y con ese amargor, ¿no? Que también es muy chulo. Al fin y al cabo es como un té, como una infusión que es muy guay. Si quieres volvemos a la presentación. Bueno, por aquí otro de los platos que definen mucho esa parte amarga que tenemos es el agua de una guindilla blanca, de un pimiento verde. Lo que hacemos es como si hiciésemos un zumo, el agua de vegetación. El agua de vegetación se le llama el agua que tienen dentro los productos. Cuando hacemos un zumo naranja, lo que hacemos es sacar el agua de vegetación que tiene dentro, ¿no? En este caso, normalmente con los cítricos lo tenemos muy claro, pero un pimiento también tiene un agua de vegetación que es súper chula, ¿no? Pues lo que hacemos es sacar, exprimir ese agua de vegetación que tiene el pimiento verde, lo cocinamos en el microondas durante 3-4 minutillos para, digamos, sacar ese agua de vegetación, lo infusionamos en el paludú, en ese regaliz de palo que os hemos hablado de la celga, que tiene ese gusto dulce, terroso. El pimiento, al fin y al cabo, tiene sabores como muy vegetales, casi crujientes o casi picantes de ese sabor. Y el paludú lo que hace es matizar como esa parte tan hexagonal que tiene el pimiento, digamos, tan vertical, y nos hace como un sabor un poquito más redondo. Lo gelificamos y lo acompañamos de caviar. Entonces tenemos un sabor terroso, vegetal, picante, con la salinidad del caviar y con esa parte avellanada y esa parte dulce del paludú, que hace como que sea, bueno, como un sabor muy, muy cíclico y que, bueno, a nosotros nos gusta mucho como esa parte amarga con la parte de la salinidad del caviar, ¿no? Y además, bueno, muestra también como los dos lujos, el lujo de antes, que era solo tener dinero para comprar caviar, y el lujo de ahora, ¿no? Que es sacar el agua de vegetación de una guindilla blanca, que solo sembramos nosotros ya en la comarca porque está casi extinta, nadie la quiere, y el pimiento verde italiano, el pimiento verde Lamuyo, ha sustituido a toda la guindilla blanca que se consumía en España. En España no se consumía pimiento verde italiano, se consumían unas guindillas dulces, generalmente mucho más claras de color, y eso era lo que se consumía aquí. Todo eso se ha ido sustituyendo, como hemos dicho, como el alcaucil o la alcachofa, por variedades más reproductivas, ¿no? más fáciles y más productivas de conseguir, como el pimiento verde italiano. Bueno, pues aquí también todavía hay algo de esa guindilla blanca que es muy chula. Por aquí tenemos una gamba blanca que vais a ver en el vídeo y luego os explico. Bueno, Jaén, aunque es una provincia de interior, si lo miráis con el eje de carreteras, es una provincia por el que hay muchísimo paso, ¿vale? Generalmente siempre se le ha dicho que es el segundo o el tercer puerto de España, detrás de Madrid y de La Coruña. Bailén
Es un punto kilométrico muy interesante que nos ha dado mucho y es por eso. Generalmente siempre los camiones que venían con pescado del norte y los que venían del sur hacia arriba confluían en Bailén antes de llegar a Madrid y era como el puerto previo a esa lonja de Madrid, ¿no? En las madrugadas siempre se ponían camión con camión, nosotros decíamos culo con culo y empezaban bailes de cajas de un lado a otro y de un lado al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante cómo Jaén, aunque es una provincia interior, consume mucho marisco. Mucho es mucho. Entonces, bueno, pues a nosotros siempre nos gusta también pues, tener parte y buscarle explicación a esto y no tiene más otra que eso, que Jaén, al fin y al cabo, ahora ya se han abierto muchas más rutas, la Ruta de la Plata y todo eso, pero hasta hace poquito tiempo, Despeñaperros, era ese cruce natural que había que pasar, digamos, del norte de África, que somos nosotros, hacia el resto del país, ¿no? Entonces, bueno, pues detrás de Madrid y La Coruña siempre se ha considerado que Bailén o que Jaén era un punto estratégico para todo el comercio del pescado. Entonces, nosotros lo que hacemos es una gamba que cocinamos con agua de mar a 90 grados delante del cliente y luego acompañamos con ese paludú, ¿no? Es como una secuencia, la acelga, el pimiento y la gamba, en el que forman el paludú, que tiene esa parte dulce, terrosa, el paludú, como hemos dicho, y que con la gamba, con esa salinidad que tiene, con la parte de la cabeza que es un poco metálica, amarga, ¿no? Es curioso cómo un producto cambia tanto del cuerpo, que es dulce, cremoso, seda, ¿no? Casi un sabor como la quisquilla, casi inocuo, solo dulce, y luego de repente probamos la cabeza y todo cambia. Empiezan los amargos, empieza la parte metálica, la parte salínea, y bueno, pues el paludú se defiende muy bien en esa transición, ¿no? Como hemos dicho en el pimiento, en sabores muy extremos, donde está el vegetal o donde está la salinidad, el paludú pues, nos ayuda a matizar esos sabores. Por aquí, ahora algo que empieza. Esta es la guindilla blanca que os hemos dicho antes, que también la ponemos en vinagre para elaborar un plato que ahora veréis, ¿no? Es ese pimiento que era el que se consumía en Jaén, que es mucho más clarito y es dulce. Ahí tenemos espárrago blanco, un espárrago blanco que lo que hacemos es ponerlo a encurtir en el vinagre, de encurtir los pimientos, las piparras, ¿vale? Este vinagre de aquí, lo que hacemos es recuperarlo y le añadimos un poquito de vainilla, lo veis, perdona, que os mareé. Lo que hacemos es añadirle vainilla, ajo y miel, ¿vale? Lo ponemos a encurtir, primero lo cocinamos 3 minutos porque no queremos que el lácteo fermente, no queremos textura natural, y lo ponemos a encurtir. Y entonces nos queda un espárrago con una textura súper crocante, pero con ese sabor de la piparra un poquito picante, con ese sabor de la vainilla, que también, como esa parte almizcle, ¿no? Que es muy chula. Y la parte de la miel que nos hace un poquito de balanceo, que es muy chulo. Por aquí vamos a ir ahora con boquerón, por eso decimos que siempre que viajamos nos gusta hacer algo. Y en este caso tenemos como un juego de palabras, ¿no? Boquerón y anchoa. Este plato nunca se lo desvelamos al cliente, sino que lo que hacemos es que ellos decidan. Los restaurantes a veces son espacios, el nuestro, a veces demasiado formal, el espacio también nos condiciona mucho y nos gusta que haya un poquito de interacción o que en algún momento el cliente puedan hablar entre ellos. Lo que hacemos aquí, al fin y al cabo, es un boquerón, que lo que hacemos es curarlo en sal 5 minutitos, nada, y lo acompañamos, que lo va a hacer ahora Juanra, con una mantequilla de anchoas, ¿vale? Hacemos una mantequilla, un poquito de agua, anchoa, y hacemos una mantequilla de anchoas. Lo que buscamos aquí es preguntar al cliente o que ellos decidan, establezcan como un diálogo a ver si es boquerón o anchoa. Además aquí, técnicamente o lingüísticamente, os pasa como Santander o el País Vasco, que llamáis anchoa al boquerón en fresco, y esto es algo cultural y además es precioso. El boquerón siempre es la especie en fresco y la anchoa es la misma especie, pero curada en sal durante mínimo 1 año, ¿vale? Eso es lo que nos dice la legislación para que una anchoa sea anchoa. Pero la especie es la misma. Entonces lo que está haciendo Juanra es cubrirlo con una mantequilla de anchoas, ¿vale? Y pues al cliente lo llegamos a confundir porque tiene textura de boquerón, pero sabe a anchoa, ¿no? Y de repente se convierte en la anchoa soñada. Siempre que buscamos una anchoa recién sobada, lo que buscamos es lo más carnosa posible, pero que conserve ese sabor marino, pero que no sea salada, que sea como muy carnosa y con un sabor muy elegante, ¿no? Pues aquí, al fin y al cabo, hacemos un matrimonio que además a nosotros nos viene muy bien porque estamos en un convento y siempre decimos que el matrimonio es la unión ahora ya entre 2 personas, la unión perfecta entre 2 personas, y en cocina el matrimonio es la unión perfecta entre boquerón y anchoa, ¿no? 2 especies que simplemente se han separado durante 1 año y luego han vuelto a confluir y es eso.
Le añadimos simplemente una rodaja de piparra fresca, encurtida, perdón, para refrescar. Si quieres volvemos a la presentación. Por aquí tenemos la pipirrana. La pipirrana para nosotros es la ensalada por excelencia en Jaén. La curiosidad, me hubiese gustado traer los tarros, pero para no extendernos demasiado. ¿Sí? Vamos, estamos bien. La pipirrana es esa ensalada jiennense por excelencia, que es una ensalada a base de pimiento verde, ajo y tomate, ¿vale? Luego a veces se le añade bacalao seco, como digamos para dar el punto de sal, y en temporada, que empieza ahora, se le añade habitas. La curiosidad de Jaén es que la pipirrana siempre es una ensalada de invierno, se hace con el tomate de conserva, nosotros hacemos conserva de tomate y lo que hacemos es recuperar el agua de la conserva y la pulpa la usamos para otras elaboraciones. Lo acompañamos en este caso con bonito y habas tiernas, ¿vale? Entonces tenemos esa parte dulce del tomate, cuando ya matizamos esa parte de acidez, cuando cocinamos el tomate se matiza como esa acidez que tiene y se vuelve un bocado dulce, con un poquito de picante y es muy chulo. Por aquí otro trabajo, en este caso un postre con las verduras y el virgen extra, es un pimiento el piquillo que acompañamos de una espuma que hacemos con pimienta negra y chocolate y virgen extra royal. Volvemos a esa parte amarga que tiene el royal, a esa parte dulce del piquillo cuando lo caramelizamos, que incluso nos da toques ácidos, el cacao también, el chocolate que tiene esa parte amarga y la pimienta que nos da como esa parte picante, nasal también, súper cítrica, que es muy chula. Y bueno, Jorge nos ha llamado la atención, así que estamos casi en time. Por aquí Jorge, que es mi jefe de cocina, nos acompaña. Yo llevo conociendo a Jorge y, digamos, estando juntos desde 2011, coincidimos en el Masculinity Center y desde entonces hemos ido trabajando siempre juntos y, bueno, pues ahora nos acompaña y será para muchos años. Y por aquí el resto del equipo y el resto no parte, porque ahora son el doble casi. O sea que, y bueno, pues nada, muchísimas gracias.